Decían que estaba inconsciente, que no podía escuchar ni sentir nada. Pero recuerdo cada palabra. El aire en la UCI estaba cargado de químicos y una desesperación silenciosa. Las máquinas pitaban constantemente a mi lado, resonando como una cuenta regresiva en mis oídos. No podía abrir los ojos. No podía mover un músculo. Pero mi mente flotaba en algún lugar entre sueños y claridad, lo suficiente para registrar las voces a mi alrededor. Escuché a la enfermera hablar suavemente, ajustando un monitor. Escuché al doctor revisar notas en un tono cortante y eficiente. Y luego la escuché a ella. Valeria. Mi hija. Sus tacones resonaron una vez en el suelo de baldosas, luego se detuvieron. La imaginé parada al pie de mi cama, brazos cruzados, rostro tenso. El doctor bajó la voz. Me esforcé por escuchar. Estamos viendo respuestas neurológicas leves. Es pronto, pero hay esperanza, dijo con suavidad. Entonces vino su susurro, como un puñal envuelto en seda. Si no va a despertar, solo déjala ir. Por un momento, pensé que alucinaba. Pero no. Su voz era inconfundible. Mi hija. La niña que crié sola. El bebé al que mecí para dormir durante cólicos, fiebres y corazones rotos. Ella estaba pidiéndoles que me dejaran ir. Mis dedos se movieron ligeramente. Nadie lo notó. El doctor dudó. Está mostrando algunos reflejos. No querría vivir así, interrumpió Valeria. Conectada a tubos. Dependiente. Es cruel. Pero yo sí quería vivir. Solo no podía hablar. Lágrimas se deslizaron desde las comisuras de mis ojos, empapando la almohada. Intenté gritar. Intenté moverme, hacer un sonido, demostrar que aún estaba aquí. Pero mi cuerpo me traicionó. Valeria suspiró. Miren, no somos ricos. Cada día que está aquí consume los ahorros. ¿No es mejor dejarla ir en paz? Hubo silencio. La vergüenza inundó cada centímetro de mí, ardiente y hueca. Ahora era una carga. Un gasto. No una madre. No una persona. Solo un problema que debía resolverse. Y cuando sus pasos se alejaron y la puerta se cerró suavemente tras ella, me hice una promesa. Una que me sostendría a través de cada hora dolorosa que seguiría. Si alguna vez salía de este hospital, ella nunca me volvería a ver de la misma manera. Capítulo 2. La silenciosa revelación. Los días se mezclaban en un borrón estéril, pitidos, voces susurradas, pasos que resonaban demasiado fuerte en los pasillos. Permanecí inmóvil, ojos cerrados, respiración superficial, extremidades flácidas. Pero por dentro, estaba completamente despierta. Y escuchando. Valeria venía todos los días. No por cariño, me di cuenta, sino para asegurarse de que no había despertado. Su tono siempre era fingido, alegre cuando las enfermeras estaban cerca, cortante cuando no lo estaban. Una mañana, la escuché hablar por teléfono, apenas bajando la voz a unos metros de mi cama. Sí, los doctores dicen que aún es pronto, pero, honestamente, estoy preparándome para lo peor. Es mejor ser realista. Una pausa. Sí, firmaré los papeles esta semana. ¿Papeles? Otra llamada esa misma tarde. Mira, ella quería que yo tuviera la casa de todos modos. La cuidé. Lo menos que merezco es no terminar con pesadillas legales. Una pausa, luego una risa breve. Sí, haz que el tasador venga el próximo martes. Si despierta, bueno, ya veremos qué hacer. Al día siguiente, trajo a un hombre con un maletín de cuero y una sonrisa falsamente compasiva. Este es el señor Tellez, le dijo a la enfermera, solo está ayudando con planificación patrimonial. Se volvió hacia mí y se inclinó con una dulzura empalagosa. Mamá, si puedes oírme, solo estoy organizando algunas cosas para ti, ¿de acuerdo? Para que puedas descansar. Luego añadió en voz baja, de todos modos, no es como si fueras a necesitar estas cosas. Mi pecho se apretó, no por la enfermedad, sino por el dolor. Más tarde, mientras flotaba entre una neblina medicada, la escuché hablar con alguien más, su voz más cruda de lo habitual. Ahora solo estoy yo. Elías vive al otro lado del país. Papá se fue hacia ellos. He tenido que cargar con todo sola. ¿Sola?
Ella había vivido sin pagar renta en mi casa durante 6 años. Yo crié a su hijo mientras ella perseguía ascensos en su trabajo. Renuncié a mis planes de retiro, mi libertad, mis ahorros, por ella. Y ahora, acostada allí, oyéndola presentarse como la víctima, sentí que algo cambiaba. El derrame no me había robado la mente. Pero las palabras de Valeria hicieron algo mucho peor. Me hicieron darme cuenta de que había criado a alguien capaz de sonreír frente a mi tumba antes de que siquiera echaran la tierra. Y por primera vez en 65 años, dejé de justificarla. No se suponía que recordara. Eso habían dicho los doctores. Pero los recuerdos, como el dolor, nunca siguen instrucciones. Llegaban en oleadas, inesperados, afilados, implacables. Recordé la primera vez que Valeria me entregó a Simón, apenas con días de nacido. Sus manos temblaban mientras lo colocaba en mis brazos. No sé qué estoy haciendo, susurró, con lágrimas surcando su rostro agotado. Lo estás haciendo bien, le dije, aunque sentía el peso de los años por venir asentándose en mis hombros. Crié a ese bebé mientras Valeria reconstruía su vida tras el divorcio. Alimentaciones matutinas, mecerlo a medianoche, cambiar pañales con manos artríticas. Mientras ella trabajaba horas extras, yo era quien asistía a las reuniones de padres, limpiaba lágrimas tras rodillas raspadas y aplaudía más fuerte en las obras escolares. Ella me llamó su roca. Le creí. Cuando Valeria agotó sus tarjetas de crédito tras la crisis del mercado, vino a mí llorando. Mamá, no sabía que se descontrolaría tan rápido, ¿puedes ayudarme? Vacié mi pequeña cuenta de ahorros para cubrir su deuda, cada peso que había guardado discretamente para un viaje a España que nunca realicé. Más tarde, cuando quiso comprar un departamento, no preguntó si podía ayudarla, simplemente lo asumió. Es solo el enganche. Te lo devolveré, prometió. Asentí, sonreí y me quité el anillo de bodas de oro que no había usado desde que Gregorio nos abandonó. Lo vendí a la mañana siguiente. Nadie preguntó cuánto dolió cambiar esa última pieza de mi juventud por un futuro del que ni siquiera formaba parte. Valeria no me pagó. Nunca la presioné. Me dije que eso es lo que hacen las madres. Damos. Absorbemos. Amamos sin llevar la cuenta. Pero mientras yacía en esa cama de hospital, escuchándola organizar mi partida, los cálculos comenzaron a atormentarme. Había ahogado mis necesidades tan completamente que incluso mi propia hija creía que no tenía ninguna. Nadie me vio renunciar a mi trabajo voluntario de tutoría para cuidar a Simón a tiempo completo. Nadie notó que no me compré zapatos nuevos en 4 años porque Simón necesitaba frenos. Nadie preguntó cuántas noches me senté sola en la cocina, con una taza de té, preguntándome dónde se habían ido todos. Pero yo recordaba. Recordaba cada cena recalentada para Valeria cuando llegaba tarde. Cada noche que me quedé despierta preocupada cuando no contestaba el teléfono. Cada festividad que organicé, cociné y limpié para que su hijo creyera en las tradiciones familiares. No eran cosas pequeñas. Eran mi vida. Y ahora, todo eso, mis sacrificios, mi silencio, mi amor, estaba siendo empaquetado y tasado como muebles viejos. Ya no era una madre. Era un inventario. Pero habían calculado mal una cosa. Solo puedes borrar a alguien que quiere permanecer invisible. Y yo ya no quería. Lo que Valeria no sabía era que, apenas 3 semanas antes del derrame, había visitado a mi abogada. Fue una tranquila mañana de martes. Sin dramas. Sin premoniciones. Solo un instinto persistente, algo en mis huesos que susurraba, prepárate. Tal vez fue la forma en que Valeria comenzó a revisar mi correo sin preguntar, o la vez que suspiró cuando Simón me pidió hornear galletas y murmuró, la abuela está más lenta. Así que actué. Entré a la oficina de la señora Quintero con mi suéter azul marino y zapatos ortopédicos, llevando una bolsa de tela con 2 recipientes de plástico llenos de postre de limón, su favorito. Nos sentamos como viejas amigas, pero mi voz fue firme cuando dije, quiero cambiar todo. Ella parpadeó. Todo. Poder notarial. Directivas médicas. Mi testamento. Todo. No discutió. Conocía a mi familia lo suficiente como para no hacerlo. En una hora, mi hija ya no era la ejecutora de mi vida. Esa responsabilidad pasó a Sofía Zambrano, mi mejor amiga de 35 años.
Sofía había estado a mi lado durante mi divorcio, el funeral de mi madre y cada festividad familiar donde yo hacía de anfitriona mientras los demás eran invitados. Ella era la única persona en quien confiaba para hablar por mí cuando no pudiera hacerlo. Notarizamos cada página. Archivamos las copias. Incluso le di a Sofía una carpeta marcada, abrir solo si es necesario. La abracé fuerte cuando me fui y no le dije nada a nadie. Así que ahora, acostada en esta cama de la UCI, esperaba. Cada vez que Valeria mencionaba finanzas o insinuaba retirar el tratamiento, yo contaba en silencio los momentos hasta que alguien en ese edificio finalmente llamara al contacto correcto. Y entonces, una mañana, una enfermera entró con una tabla y dijo suavemente: «Señora Aranda, nos han informado que sus decisiones médicas ahora están a cargo de Sofía Zambrano. Ella está en camino». Valeria se quedó paralizada, a medio mensaje de texto, su rostro endureciéndose. Quise reír, pero mi garganta aún estaba demasiado seca. Había comenzado. Ella pensó que yo era solo una rama marchita esperando caer. No sabía que ya había echado raíces en un lugar más profundo, fuera de su alcance. La verdad no llegó de golpe. Nunca lo hace. Llegó en fragmentos, comentarios al pasar, silencios incómodos, la forma en que algunos miembros del personal evitaban el contacto visual cuando Valeria estaba en la habitación. Fue Sofía quien finalmente lo armó todo. Llegó una mañana con su termo de té y un fuego silencioso en los ojos. «Carmen», dijo suavemente, acomodándose junto a mi cama, «hablé con una de las enfermeras que te atendió durante ese susto de neumonía el año pasado». Parpadeé, ya inquieta. «Me contó algo», continuó Sofía, con voz baja. «Dijo que Valeria se negó a autorizar un día extra de observación, incluso después de que tu fiebre volvió a subir. El doctor quería hacer más pruebas. Valeria dijo que no era necesario. Que estabas lo suficientemente bien, y que debían darte el alta». Tragué con fuerza, la amargura subiendo más rápido que el té que Sofía me sirvió. «Pensé que tal vez estaba abrumada», dijo Sofía con suavidad. «Pero ahora, después de todo esto, no creo que fuera eso». Yo tampoco. En ese momento lo atribuí al estrés. Valeria estaba ocupada. Tenía trabajo. Simón era pequeño. Pero ahora veía el patrón, claro como el cristal. Cada decisión que tomaba sobre mi salud venía con un precio, y si costaba demasiado, simplemente optaba por no hacerlo. No porque creyera en la paz. Porque creía que yo era una carga. Le dijo a la enfermera en ese momento, añadió Sofía, que habías vivido una buena vida y que no tenía sentido prolongarla. No respondí. No podía. Solo me quedé allí, mirando la pared, el aire cargado de cosas que debía haber visto antes. Esto no se trataba de un solo momento en la UCI. No fue una mala decisión o un susurro cruel. Era una negociación silenciosa y constante en la mente de Valeria, entre el amor y el costo. Y cada vez, yo perdía la apuesta. No quería que me fuera por misericordia. Quería que me fuera porque era inconveniente. Esa era la herida más profunda. No que me hubiera fallado una vez, sino que me había estado fallando durante años, con una sonrisa en el rostro y a mi nieto en sus brazos. Y yo lo había llamado amor. Mi fuerza regresaba en destellos, primero en el movimiento de una muñeca, luego en un agarre completo. Podía sentarme con apoyo. Mi habla, aunque arrastrada, volvía en sílabas fracturadas. Las enfermeras comenzaron a sonreír más. No decían mucho, pero sus manos se detenían más tiempo, más suavemente. Ellas sabían. Estaba regresando. Valeria no. Para ella, yo aún estaba medio perdida, maleable, fácil de manipular. Seguía llegando tarde, desplazándose en su teléfono, quejándose al personal de lo agotador que era todo esto. Cuando se iba, no se daba cuenta de que Sofía siempre se quedaba. Sofía trajo a su prima, Nidia, una enfermera jubilada con una voluntad de acero y manos que podían sentir el dolor antes de que emergiera. Comenzó a ayudar con mis sesiones de rehabilitación, anotando discretamente el progreso en una libreta pequeña. También trajo sobres legales escondidos en libros grandes y los colocó discretamente bajo mi almohada. «Sé que no estás lista para hablar mucho», dijo Nidia un día mientras ajustaba mi manta, «pero asiente una vez si aún quieres salir». Asentí. A la mañana siguiente, firmé papeles con mi mano derecha aún temblorosa,
torpe pero legible. Formularios para una nueva vivienda. Solicitudes de transferencia bancaria. Instrucciones para un seguro de cuidados a largo plazo que casi había olvidado que tenía. Valeria no notó la diferencia. Apenas me miraba ya. Pero el personal sí. El día que me puse de pie, tambaleante pero sin ayuda, por primera vez, dos de las enfermeras más jóvenes aplaudieron suavemente detrás de la cortina. Se está fortaleciendo, susurró una, sin saber que la escuché. Lo estaba. Por las noches, practicaba mi equilibrio, sosteniéndome de la vaga de metal junto a la cama. Durante el día, fingía dormir cuando Valeria visitaba, dejándola pensar que me desvanecía más. Ella nunca sospechó nada. Mientras tanto, Sofía confirmó el alquiler de un departamento justo a las afueras de la ciudad, una pequeña unidad cerca de un parque tranquilo, con una ventana grande y sin paredes compartidas. El contrato estaba a mi nombre. Los servicios ya estaban listos. Me mudarían en el momento en que los doctores aprobaran mi alta. No iba a pelear con Valeria. No iba a gritar, confrontar ni acusar. Simplemente desaparecería, fuera de sus expectativas, su control, su historia cuidadosamente armada donde yo era la madre moribunda que le dejaba todo. No. Saldría caminando. Viva. Y con las manos vacías por elección. Valeria planeó la cena como si fuera un velorio, solo que no estaba muerta. Lo llamó una celebración de cierre, imprimió invitaciones baratas en cartulina pastel e incluso ordenó servicio de catering. Había bocadillos, copas de champán de plástico y una triste presentación de fotos familiares antiguas en bucle en la sala. Se aseguró de incluir imágenes de mí sonriendo junto a Simón, como si eso suavizara la transacción. No lo hizo. Llevaba un vestido gris suave y un delineador dramático que la hacía parecer más viuda que hija. Los invitados llegaban poco a poco, algunos primos lejanos, vecinos que no veía en años y dos desconocidos elegantemente vestidos que seguían mirando los zócalos y susurrando sobre linderos. Compradores. Estaba vendiendo mi casa antes de que los papeles estuvieran secos. Antes de que mi piel terminara de sanar, antes de que mi voz fuera completamente estable. Quería su nuevo comienzo, y yo era el inconveniente en el camino. Pero lo que no sabía era que ya había trazado mi salida. Silenciosamente. Legalmente. Esperé. Observé. Me senté en el extremo de la sala en una silla de ruedas que ella insistió en que usara por si acaso. Sofía estaba detrás de mí como centinela, brazos cruzados. Nidia se mezcló entre la multitud, silenciosa y vigilante. Mi equipo. Mi verdadera familia. Valeria hizo un brindis, un monólogo emocional y fingido sobre lo difícil que ha sido este viaje y lo agradecida que estaba por todo el apoyo. Se secó la comisura del ojo con una servilleta de cóctel, como si lo hubiera ensayado frente al espejo. No me miró ni una LN. No era el punto. Yo era el accesorio. Cuando levantó su copa, la multitud la siguió educadamente. Fue entonces cuando me puse de pie. Nadie lo vio venir. La sala quedó en silencio. Los ojos de los compradores se abrieron de par en par. Valeria se congeló, su boca aún entreabierta en medio del brindis. Alguien jadeó cuando di un paso adelante, sin ayuda. Me gustaría decir unas palabras, dije, con voz firme, fuerte. Ya que parece que sigo viva. Algunas personas rieron torpemente. La mayoría guardó silencio. La sonrisa de Valeria tembló. Mamá, tal vez deberías sentarte. He estado sentada suficiente. Di un paso lento hacia adelante. Luego otro. No había caminado tan lejos sin ayuda antes, pero la adrenalina era buena compañía. El silencio en la sala se profundizó. Entiendo que has estado haciendo planes, Valeria, dije, volviéndome hacia ella ahora. Vender la casa. Cerrar cuentas. Transferir escrituras. Ella rió, demasiado fuerte. Oh, vamos. Solo estaba preparando cosas por si necesitabas cuidados a largo plazo. Siempre dijiste que odiabas el papeleo. Cierto, la interrumpí. Por eso manejé todo 3 semanas antes de tener el derrame. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobresellado. Esto, dije, sosteniéndolo en alto, es el título actualizado. La casa ya fue transferida legalmente. Ya no estás en ella.
Jadeos resonaron como truenos en la sala. El rostro de Valeria palideció. Eso no es posible. ¿Y sabes qué más? Añadí, dando otro paso adelante. ¿Mi futuro? Tampoco es tuyo. Me volví hacia los compradores. Esta casa no está en venta. Y yo tampoco. Luego pasé junto a Valeria, con la cabeza en alto, la voz tranquila, los tacones resonando en el suelo como un tambor de liberación. Adiós, cariño. Disfruta tu fiesta de despedida. Me voy a empezar mi vida. Y nunca miré atrás. El mar me recibió como a una vieja amiga. Me mudé a una pequeña casa a 5 cuadras de la costa. No era lujosa, persianas pintadas, pisos que crujían y un pequeño jardín frontal ya invadido por romero silvestre. Pero era mía. Cada centímetro susurraba libertad. Nadie me conocía aquí. Nadie preguntaba por Valeria, Elías o el derrame. Solo veían a una mujer mayor desempacando cajas con una sonrisa obstinada y un paso lento pero firme. Eso era suficiente. Cada mañana, preparaba mi café, abría todas las ventanas y dejaba que el aire salado se llevara el ayer de la casa. Me uní a un grupo de tai chi en el parque. Tomé clases de acuarela en el centro comunitario. Comencé un diario, no sobre lo que había soportado, sino sobre lo que quería después. Y entonces llegó una idea que no me dejaba en paz. Al principio, era una pregunta en mi cabeza: ¿a dónde van mujeres como yo cuando finalmente terminamos de ser usadas? No encontré una respuesta. Así que creé una. Imprimí 10 volantes y los pegué por el pueblo. Manos de abuela, un círculo de bienestar para mujeres mayores de 60. Sin sermones. Sin presiones. Solo un espacio para ser vistas. Esperaba que llegaran 2 personas. Vinieron 11. Nos sentamos en sillas plegables bajo el pabellón del parque, compartiendo galletas e historias. Algunas hablaron. Otras solo escucharon. Pero todas entendíamos el dolor silencioso de haber dado demasiado durante demasiado tiempo. También hubo risas, inesperadas, dulces, desafiantes. Cada semana, llegaban más mujeres. Viudas. Divorciadas. Abuelas que habían criado hijos que no eran suyos. Mujeres que nunca tuvieron hijos, pero llevaban sus propios duelos invisibles. Compartíamos recetas, intercambiábamos remedios caseros, hacíamos caminatas en grupo, nos enseñábamos a establecer límites. No lideraba. Solo sostenía el espacio. Y era suficiente. Por primera vez en mi vida, no era la madre de alguien, ni esposa, ni cuidadora. No estaba sobreviviendo, me estaba convirtiendo. A veces me sorprendía tarareando mientras barría el porche o cortaba verduras para una persona. No canciones tristes. No canciones * not sad songs. Not love songs. Bad songs of my own. No había aplausos, ni un gran final. Solo una alegría silenciosa. Y una vida finalmente vivida en mis términos. El mar me recibió como a una vieja amiga. Me mudé a una pequeña casa a 5 cuadras de la costa. No era lujosa, persianas pintadas, pisos que crujían y un pequeño jardín frontal ya invadido por romero silvestre. Pero era mía. Cada centímetro susurraba libertad. Nadie me conocía aquí. Nadie preguntaba por Valeria, Elías o el derrame. Solo veían a una mujer mayor desempacando cajas con una sonrisa obstinada y un paso lento pero firme. Eso era suficiente. Cada mañana, preparaba mi café, abría todas las ventanas y dejaba que el aire salado se llevara el ayer de la casa. Me uní a un grupo de tai chi en el parque. Tomé clases de acuarela en el centro comunitario. Comencé un diario, no sobre lo que había soportado, sino sobre lo que quería después. Y entonces llegó una idea que no me dejaba en paz. Al principio, era una pregunta en mi cabeza: ¿a dónde van mujeres como yo cuando finalmente terminamos de ser usadas? No encontré una respuesta. Así que creé una. Imprimí 10 volantes y los pegué por el pueblo. Manos de abuela, un círculo de bienestar para mujeres mayores de 60. Sin sermones. Sin presiones. Solo un espacio para ser vistas. Esperaba que llegaran 2 personas. Vinieron 11. Nos sentamos en sillas plegables bajo el pabellón del parque, compartiendo galletas e historias. Algunas hablaron. Otras solo escucharon.
Pero todas entendíamos el dolor silencioso de haber dado demasiado durante demasiado tiempo. También hubo risas, inesperadas, dulces, desafiantes. Cada semana, llegaban más mujeres. Viudas. Divorciadas. Abuelas que habían criado hijos que no eran suyos. Mujeres que nunca tuvieron hijos, pero llevaban sus propios duelos invisibles. Compartíamos recetas, intercambiábamos remedios caseros, hacíamos caminatas en grupo, nos enseñábamos a establecer límites. No lideraba. Solo sostenía el espacio. Y era suficiente. Por primera vez en mi vida, no era la madre de alguien, ni esposa, ni cuidadora. No estaba sobreviviendo, me estaba convirtiendo. A veces me sorprendía tarareando mientras barría el porche o cortaba verduras para una persona. No canciones tristes. No canciones * not sad songs. Not love songs. But songs of my own. No había aplausos, ni un gran final. Solo una alegría silenciosa. Y una vida finalmente vivida en mis términos.